protestante dice que la Iglesia Católica de hoy ya no tiene nada que ver con la Iglesia primitiva, que la hemos pervertido. Aquí la respuesta. Nota, debemos recordar que a los hermanos separados en otros tiempos se le llamó durante siglos los herejes. Porque han atacado literalmente a la Iglesia Católica. Y aunque hoy se les dice protestantes o evangélicos y en el peor de los casos cristianos, en realidad siguen siendo herejes por la forma en que se refieren a la Iglesia fundada por Cristo, la Iglesia Católica. Para abordar el tema de hoy desde una perspectiva teológica católica y contrarrestarlo de manera efectiva, es esencial utilizar una combinación de historia, teología y una profunda comprensión de las Escrituras. Aquí les presento la refutación. Imagina, querido hermano en la fe, que estamos en los tiempos de los primeros cristianos, en una humilde casa de Roma, quizás en los años 60 después de Cristo. Nos encontramos entre un pequeño grupo de creyentes, rodeados de lámparas de aceite parpadeantes, mientras un anciano apóstol, tal vez Pedro o Pablo, nos relata la buena nueva del Señor Jesucristo. Bueno, elijamos a uno de ellos. Pedro. Hermanos, la iglesia que hemos fundado no es obra de hombres, sino de Dios. Desde el momento en que Jesús nos dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, hemos sido guiados por el Espíritu Santo para llevar su mensaje al mundo entero. Esta iglesia, una, santa, católica y apostólica, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Pasaron los años, y aquellos primeros apóstoles, siguiendo el mandato del Señor, establecieron comunidades de fe por todo el Imperio Romano. Estas comunidades, en Antioquía, Alejandría, Roma y más allá, se mantenían unidas en doctrina y comunión, siguiendo la enseñanza de los apóstoles y la fracción del pan, como se describe en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:42. La Iglesia Católica, lejos de ser un remedio, es la continuidad viva y orgánica de esa primera comunidad apostólica. Es la misma Iglesia que San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, llamó católica ya en el siglo I, y es la misma que San Ireneo defendió en su lucha contra las herejías en el siglo II. Pedro. Ahora, hermanos, consideremos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, donde advierte que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, 2 Corintios 4:4. No es a los miembros de la Iglesia Católica a quienes se refiere, sino a aquellos que rechazan la verdad del Evangelio, sin importar su denominación. Pablo mismo sufrió persecución y desprecio por su fidelidad a la enseñanza de Cristo. Nosotros, sus sucesores, enfrentamos la misma incomprensión y rechazo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha permanecido fiel a la enseñanza de Cristo, custodiando y transmitiendo la fe a través del magisterio, la Sagrada Escritura y la tradición. En tiempos de prueba y tribulación, ha sido la roca firme que sostiene a los creyentes, la misma roca que Cristo prometió no sería vencida por las fuerzas del mal. Pedro. No os dejéis engañar, hermanos. La fe que profesamos no es obra del hombre, sino de Dios. Estamos en comunión con todos los santos y mártires que dieron su vida por esta verdad. Cada Eucaristía que celebramos es un eco de aquella última cena, una participación real en el sacrificio redentor de Cristo. Entonces, queridos hermanos, cuando nos enfrentemos a aquellos que nos acusan de apostasía, recordemos las palabras del Señor: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros, Juan 15:18. Nuestra fe no está cegada, sino iluminada por la luz de Cristo. La Iglesia Católica es y siempre será el faro que guía a los fieles en el mar tempestuoso de este mundo, hasta el glorioso día de su regreso. Mantengamos firmes en nuestra fe, y con caridad y verdad, respondamos a nuestros hermanos separados, invitándoles a redescubrir la belleza y la plenitud de la fe católica, la misma fe que los apóstoles nos legaron, viva y resplandeciente hasta el fin de los tiempos. Busquemos no solo contrarrestar el argumento presentado por los protestantes atacando a nuestra Iglesia, sino también profundizar en la rica herencia histórica y teológica de la Iglesia Católica, invitando a una reflexión más profunda sobre su continuidad y fidelidad a los tiempos apostólicos. Y nunca olvidemos que Jesús le dijo a Pedro que las puertas del Hades jamás prevalecerán en esta Iglesia, y eso significa que la Iglesia de hoy es la misma de ayer. Reflexionemos.